Y yo creo que a esta altura de la vida se han dado cuenta el contenido doctrinal que tiene la carta. Es impresionante. Pero nunca olvidemos que es una carta. No es un libro de estudios, aunque parece, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú no solamente te revelas a nosotros para conocerte como el gran Dios que eres, sino también permites en ese mismo conocimiento que nuestras almas descansen en ti, que nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras necesidades, también las podamos poner a tus pies, sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios fiel. Y en esa fidelidad justamente queremos pedirte que hables a nuestros corazones hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy se llama La gracia nos humilla. Nos gusta el título, ¿cierto? Nos gusta la gracia, está bien. Nos humilla y a Él lo exalta. Y puse una foto de una cena, porque la copa que representaba, ¿qué sangre? Le faltó algo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Está hablando la obra de Dios en la cruz, en Jesucristo. Y un poco eso es lo que vamos a ver que trata el texto, aunque no lo dice explícitamente. Trata de la historia de la salvación. Pregunta, ¿tenía que ir Jesús a la cruz? Y uno dice, sí, no, pero póngase en el lugar de Él. ¿Tenía que ir o no? No. Pero Él, a causa de nuestros pecados, quiso ir. ¿Cuánta gracia hay ahí? Y nos debemos a esa gracia, ¿o no? Si es que has creído. Y puedes aferrarte a esa gracia que Él está impartiendo hoy, si es que aún no has creído. Por eso Él fue a la cruz. No por ti ni por mí, por Él. Él quiso. Eso define la gracia. Es un regalo que no merecemos. ¿Tenía que perdonarnos? Él es justo. Y en su justicia le bastaba simplemente condenarnos. Pero no. Él quiso perdonarnos. Eso es gracia. Misericordia al Señor. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a vivir de hoy en adelante nuestras vidas sabiendo esa verdad? Y es un poco lo que va a hablar Pablo acá, enfocado en Israel. Y nos va a llevar de vuelta a algo que hemos olvidado, para que pensemos en la gracia de Dios y vivamos de esa gracia. La iglesia es una obra de gracia, ¿o no? Nunca habían pensado eso, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Una obra de la gracia de Cristo. Ni más, ni menos que eso. ¿Por qué? Porque el Señor decidió salvar a pecadores que, mereciendo la condenación, ahora los llama para estar eternamente con Él en el gozo eterno. ¡Wow! Y podemos hablar mucho más de eso, pero no es el caso hoy. Pero está todo eso en las Escrituras, de todas las bendiciones que el Señor nos ha puesto en Cristo. Toda la riqueza, toda la herencia que tenemos con Él. Lo dice ya en el capítulo 8, antes en la carta a los Romanos, coherederos juntamente con Él, de toda su riqueza. ¡Cuánta gracia del Señor para con nosotros! Y esa historia de la gracia, ¿sabes dónde comienza, no? En Dios. Comienza en Él. ¿Pero qué hizo el hombre? Se apartó de Dios. Y leemos desde el principio de las Escrituras esa verdad, como Adán, pecando, se separó de Dios para siempre. Pero Dios buscó la forma de reconciliarlo con Él. Gracia, otra vez, de parte de Dios. Ve que la historia comienza desde el principio. Nosotros nos separamos de Dios por decisión propia. Pero Dios estableció un plan para volvernos a Él, y cuando emite un juicio en Adán y Eva, también va a emitir un juicio contra Satanás. Y va a decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, recuerda el texto, ¿no?
y entre tu simiente y la simiente suya. Juicio de Dios y gracia de Dios. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya está anunciando la cruz de Cristo. Ya está anunciando la salvación desde el principio. A veces uno piensa que, has escuchado hablar de que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios duro, de juicio, terrible, y en el Nuevo Testamento es como más amor. Dios no cambia. Desde el principio ha sido lo mismo, porque nosotros somos pecadores desde el principio. Pero Él estableció un plan para mostrar, manifestar y ejecutar su gracia en nosotros. Y luego, aparte de esta sentencia que hace en juicio y promesa de la cruz en Adán y Eva, la promesa la va a volver en un pacto. Interesante. Dios prometió algo, Dios cumple lo que promete siempre, pero ahora decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto. Y el pacto se tiene que cumplir a muerte, a precio de sangre. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Capítulo 12 de Génesis. Avancemos unos capítulos al capítulo 15. ¿Qué va a pasar ahí? Dios va a firmar ese pacto. ¿Recuerdas que separa animales con sangre en el surco al medio? Sangre. Y hace caer en una especie de somnolencia. Bueno, ¿entendieron? Abraham, para que él no pueda hacer nada, porque todo lo va a hacer Dios. Sin embargo, Abraham ve lo que Dios está haciendo. Y creyó y le fue contado por justicia. Que todo aquel que no cumple el pacto debe morir irremisiblemente. ¿Cumplimos nosotros? Pero la gracia de Dios salva a precio de sangre. Y estamos viendo entonces la figura de cómo toda la Biblia está narrando este plan de salvación en Jesucristo para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Porque es la sangre de Él la que paga el precio, ya no la tuya. Si crees en Él, si entregas tu vida a Él. Porque la paga del pecado es muerte. Sangre. Por eso Jesús decidió morir en una cruz para entregar su sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. Dios lo anuncia junto con la ley, lo anuncia, este nuevo pacto lo anuncia desde el principio para mostrar que la salvación es solo por fe. Y recordamos quizás en algún profeta que habla del nuevo pacto. Pero antes, y acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver que ya lo está diciendo. Y va a decir, Deuteronomio capítulo 30 comienza diciendo, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, muchas que anunció antes desde el capítulo 28, que van a ser bendiciones y maldiciones, todas promesas de Dios, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios, ¿le suena a la cruz o no? Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, está escrito, tenemos su palabra en nuestras manos, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Y ahí está hablando de Israel. ¿Le suena cautivos? Babilonia, hoy. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta de la promesa de Dios o no? Los va a traer a Él. ¿De qué está hablando? De la salvación en Cristo. ¿O hay otra forma? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y ya lo está diciendo.
Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. ¿Cuánto poder de Dios, cuánta gracia de Dios hay ahí? Y te hará volver. ¿A quién va a hacer volver? Pecadores que están en contra de Dios. Dios va a hacer una obra y cambiar sus corazones. ¿De qué está hablando? ¿Les suena nuevo pacto? Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Está hablando de un tiempo futuro, ¿o no? Bien futuro. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. O, si quieres en otros textos, en profetas, y Dios cambiará tu corazón de piedra por uno de carne. Y pondrá el Espíritu Santo para que tú reconozcas que Él es Dios. Nuevo pacto. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Desde el principio, Dios estableció su salvación en Cristo, aunque no dice el nombre, dice toda la obra que Él va a hacer, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Les suena el texto, no? Romanos capítulo 10. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios dijo la verdad desde el principio. Dios anunció la salvación desde el principio, y no solo en cuanto a la fe, sino que en cuanto al pacto. ¿Quién dice que va a hacer esto acá? Dios. ¿Quién fue el que firmó el pacto con Abraham? Dios. ¿Quién salva hoy? Dios. Y está escrito desde el inicio. Jeremías 31 se anuncia el nuevo pacto y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con Israel y Judá, o sea, hebreos. Que va a quedar consumado esa profecía mediante la sangre del nuevo pacto. ¿Les suena ahora, no? En la cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. ¿Y qué hizo después? En la cruz, consumado es. Ya está hecho. Ese es nuestro Señor. Lo anunció, lo cumplió, y hoy día está extendiendo tu mano para que aceptes su salvación, si aún no lo has hecho. ¿Qué hizo Israel con todo esto? Y leemos la historia, ¿no? Una y otra vez, 1000 veces se apartó de Dios. Qué pueblo más terrible, qué pueblo más duro. Volvamos a Romanos capítulo 11. Israel negó la gracia y la misericordia, pensando que la salvación de Dios era su derecho. Dios me debe a mí la salvación. ¿Por qué? Porque yo soy judío, yo soy su pueblo. Y lo leemos una y otra vez en las Escrituras. Desechó la gracia, pensaban que era por obras, no por gracia. En otras palabras, no conocieron el amor de Dios. No pudieron tener esta relación de amor con Dios, que Dios siempre se la estaba ofreciendo. Y ellos la rechazaron. ¿Merecen ser salvos? Y uno dice, no, ¿cierto? ¿Y nosotros? ¿Somos distintos? Cuando pensamos las cosas de esa manera, de ese lado de la moneda,
entonces vemos cuánto vale la gracia. Al menos la vislumbramos. ¿Merezco yo la gracia? No, tampoco. Los capítulos, les dije que volviéramos a Romanos, ¿cierto? Del 9 al 11, Pablo va a hablar acerca de Israel. Y es como que hiciera un paréntesis en lo que está enseñando acerca de la justificación por la fe, para pasar luego al capítulo de 12 de cómo debemos vivir ya que somos justificados en la fe. Y el 9 al 11 va a hablar de Israel como que fuera un paréntesis. La pregunta, ¿es un paréntesis? No. Por algo él va a decir lo que va a decir en esos capítulos antes de enseñarnos cómo debemos aprender a vivir de la gracia del Señor. Desde el capítulo 12 en adelante. Lo que hacen estos capítulos es que enfatizan la justicia de Cristo. De nuevo, ¿Israel merece ser salvo? No. ¿Y qué decía el versículo 26 del capítulo 11? Luego todo Israel será salvo. ¿Qué enfatiza? La gracia. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender qué es la gracia y cómo podemos vivir de esa gracia. Nosotros también. Por eso está puesto ahí. ¿Y qué dice el capítulo 12? ¿Cómo empieza? Así que, hermanos, dado todo esto, vivan de esta manera. Necesitamos aprender de qué tenemos que vivir para vivir como tenemos que vivir de la gracia. No es llegar y leer el capítulo 12 entonces, por eso está antes el capítulo 11 que vamos a ver hoy. Y vamos a entender entonces cuál es el efecto aquí de la realidad de nuestro pecado, que distorsiona la verdad de Dios en nuestras mentes, por tanto también en nuestros corazones. Nuestra tendencia es a vivir hoy día, mira lo que somos. ¿Qué somos? Somos iglesia del Señor. Oh, somos salvos, vamos al cielo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Comamos y bebamos. ¿No dice eso el texto también o no? Pasémoslo bien mientras tanto. Total, la salvación no se pierde. Poderoso es Dios para cumplir su llamado. ¿No lo dice acá? Los dones de Dios son irrevocables. ¿Estamos bien o no? ¿Y qué pasó con la gracia? ¿Cuál gracia? Si ya soy salvo. Y uno dice, no, el pastor le está poniendo color. Vivimos de esa manera, ¿no? En el día a día proyectamos nuestra vida en esa esfera como que si tuviéramos algún mérito en nuestra vida y el Señor tiene que responder nuestras oraciones porque somos de Cristo. Voy a decir, no, pero lo hacemos, ¿no? Señor, respóndeme. Por mínimo el mérito que parezca, ¿no? Porque soy un hijo chiquitito tuyo, pero soy tuyo. Tienes que bendecirme. No lo decimos, pero lo hacemos. Probablemente estás oyendo ahora, hoy, esto, y dices, bueno, sí, es cierto. ¿Y mañana? ¿Cómo vas a vivir mañana? ¿Y el próximo mes? ¿Como que estamos listos? ¿Somos la iglesia y ya está? Olvidamos fácilmente que deberíamos vivir humillados. En rigor deberíamos haber vivido condenados, ¿no? Pero el Señor nos sacó de esa condenación. Y deberíamos conocer esa gracia para vivir humillados. La gracia nos humilla. Agradecidos y buscando, como Pablo dijo, o Saulo, cuando se convirtió, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Esa debe ser nuestra vida. Todos los días, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? ¿De quién soy? De Él, ya no mío. No vivamos como que yo soy mío. Ya no soy. Yo vivo en su gracia. Es lo que no entendió Israel y decimos, oye, los israelitas duros. ¿Y nosotros? Presentarnos delante del Señor, arrepentirnos delante del Señor y buscar cuál es tu voluntad para mi vida, para mañana hacernos de nuevo la misma pregunta. Y pasado mañana de nuevo,
¿qué quieres, Señor, que yo haga? Porque pensamos que vivimos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, con el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, porque esa parte del pacto que Dios va a cumplir en Israel ya la bendijo en nosotros. Y vamos a presentarnos delante del Señor igual que el fariseo allá en Lucas capítulo 18. Y tomé este texto porque es duro, porque nosotros cuando leemos esta historia, cuando van al templo a orar, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y uno dice, después ve la oración del publicano, ¿no? Sé propicio a mí, pecador. ¿Y uno qué piensa del fariseo? Duro el tipo, malo. ¿Y no hacemos lo mismo? Señor, gracias por ser tu hijo, por estar en esta iglesia, por estar leyendo la palabra, por diezmar, por compartir con los hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Mirando lo que yo hago? ¿Como el fariseo? Porque el fariseo, aunque tú no lo creas, estaba a ojos de él haciendo las cosas bien, amando al Señor según él, de todo su corazón. Él no estaba en contra de Dios, pero está equivocado, genuinamente equivocado. Y muchas veces nosotros vamos a estar hoy viviendo de la misma manera, pensando que estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pero no, es según mi filtro, pensando en que lo que yo creo que Dios quiere, eso estoy haciendo, y bendíceme, Señor, porque lo estoy haciendo. Porque no soy como otros, que están peor que yo. No tenemos el mismo corazón, ¿no? Porque no entendemos la gracia, porque no nos humilla, se nos olvida. Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de Israel, serán injertados, vueltos a poner en la gracia del Señor para ser salvos, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gracia, ni un mérito, solo gracia. ¿Para quiénes? Para que los que no merecen. Israel no lo merece. Pensamos eso cuando leemos la Escritura y vemos cómo Israel va una y otra vez tras ídolos en contra de Dios. ¿Y nosotros? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿cuál era el olivo silvestre? Los gentiles. Y Dios nos sacó de ahí, esa es la idea. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, en la gracia del Señor que va a derramar en Israel. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿No estamos igual unos que otros? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cada vez que Pablo dice eso, dice, esto es importante que ustedes sepan. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué nos dijo? ¿Qué pensábamos nosotros del fariseo? Arrogante, ¿no? ¿Y nosotros? No vamos a decir fariseo, pero nos dijeron arrogantes. Gracias, Señor, por el llamado de atención. Tengo que aprender a verlo. Esta escritura no es para mi hermano, es para mí. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué día es ese? ¿Saben qué día, no? El arrebatamiento, no tenemos la fecha. En un abrir y cerrar de ojos. Es inminente, cuando Dios quiera. ¿Qué va a pasar ahí? Va a comenzar esta salvación grandiosa para Israel. ¿Cuántos de Israel se van a salvar ahí? Versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Cuánta gracia de Dios hay ahí? Nunca dudes de la gracia de Dios, del alcance de la gracia de Dios, del poder de la gracia de Dios. Es tremenda. Aprende a vivir de esa gracia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, ya lo dijo. Y va a citar a Isaías. Vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó
en poder y en victoria. Que apartará de Jacob la impiedad, va a quitar el pecado de ellos porque va a cambiar su corazón. El nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, las 70 semanas. ¿Qué es lo que dice? Lo mismo, que va a venir un tiempo en que ya no va a haber iniquidad. ¿Por qué? Porque se va a cumplir el nuevo pacto. En la semana 70. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no estás en Cristo, estás en el pecado para ser condenado. Y Dios desde el principio ha prometido este pacto para que tú te vuelvas a Él, entregues tu vida a Cristo para que tus pecados sean quitados. Gracia de Dios, no la deseches. No la mires en menos, no la pospongas. Si Dios, cuando yo era chico, mis papás, a mi papá por trabajo le tocó estar fuera de Chile y trajo, en ese tiempo no había mucha tecnología acá, un árbol de Navidad que era de plástico. Ahora es re común, pero en ese tiempo era como, wow. Ahora, ese árbol era gringo y súper bien hecho y tú lo mirabas y parecía un árbol de verdad. Pero era de plástico. O sea, si tú lo regabas, no pasaba nada. Iba a mojar el suelo, nada más. Sirven esas ramas de plástico, ¿no? Para verlas, ¿no? El punto es este, si Dios toma esas ramas de plástico que no sirven y las injerta en el árbol verdadero, como dice aquí la Escritura, en el olivo, o dicho de otra manera, te inserta en el pacto de Dios, el nuevo pacto con Israel. ¿Entiende la idea? Ahora de injertar una rama en el olivo verdadero y las hace vivir, ¿a quiénes? A las ramas de plástico. ¿Cómo puede ser eso? Oye, es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios es un Dios de gracia. Y lo va a hacer, porque Él firmó ese pacto con sangre. Uf. ¿Cuánto más gracia, vida y salvación derramará sobre las ramas del olivo para volverlas a injertar? Y luego todo Israel será salvo. Pablo, años después, cuando esté preso en Roma, va a escribir una carta a los filipenses. Y ahí va a decir, en el capítulo 3, ¿quién era él? Del linaje de Israel. ¿Te servía de algo eso, no? Y uno puede tirar su propio currículum, ¿no? ¿Quién soy yo? Y llenemos el currículum. De la tribu de Benjamín, dice. Hebreo de hebreos. Él estaba en Cristo, él era parte de la iglesia, pero él está diciendo, mira, yo soy de estos mismos judíos que rechazaron al Señor, así como muchos gentiles también hoy rechazan al Señor. ¿Y de qué sirve lo que soy sin la gracia de Dios? Para mí todo es basura, dice. Fariseo en cuanto a la justicia, que es en la ley. Irreprensible. Wow. Él cumplía todo. Todo lo que podía cumplir. ¿Había alguien mejor que él o no? No sirve. Sin la gracia de Dios no sirve. Él entendió el pacto de Dios en Cristo. Por eso dijo, para mí todo esto es basura, y lo único que a mí me interesa es ganar a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 27? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esa es mi meta, a ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por la gracia de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todas esas cosas dice Pablo ahí en la carta a los filipenses. ¿Y de qué está hablando? De esto mismo.
de la gracia de Dios en el corazón de un pecador que ahora se convierte a Dios. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Dios se prometió a sí mismo, a precio de sangre, ir a ti, pecador, para cambiar tu corazón de piedra, alejado de Él, que no tiene forma de llegar a Él, que no quieres llegar a Él, que lo has rechazado toda tu vida, para cambiarlo por uno donde va a poner su Espíritu Santo y va a abrir tu entendimiento y tu corazón para que puedas amarlo a Él y temer su palabra. Y ya nadie va a predicarle a otro porque todos me conocerán, dice Dios. Wow. ¿Cómo va a ser ese tiempo? Sin pecado. John MacArthur, en su comentario a la segunda carta a los Corintios, va a decir: el antiguo pacto exige justicia, la ley. El nuevo pacto la confiere, Cristo. El antiguo pacto hacía personas oyentes de la verdad. Todo el mundo conocía la ley. El nuevo pacto les permite ser hacedores de la verdad, vivir en la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor y su nuevo pacto, ¿no? Y su gracia en nosotros. Versículo 30 o 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Levante la mano, ¿quién era así? Todos, ¿no? Partamos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Recuerda que Él los llamó a celos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? Que tú y yo hoy somos salvos, una cara de la moneda, porque Israel desechó a Dios y Dios quiere impartir su gracia y va a sujetar en pecado a los israelitas y va a salvar a los que no son israelitas para mostrar su gracia, su pacto. Discurso de Pedro cuando comienza la iglesia, Hechos capítulo 2, citando Joel capítulo 2. Así también, versículo 31, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios no cambia, Dios salva, Dios es un Dios de gracia todo el tiempo. Busca a Dios. Eso le está diciendo a los israelitas y a quien quiera escucharlo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Tendré misericordia? Del que tendré misericordia. No depende del que corre. ¿Se recuerdan el texto allá en 2 capítulos anteriores, capítulo 9? Sino de Dios que tiene misericordia. Y en el fondo va a permitir vivir en ese estado de aflicción en el pecado para que tu única salida sea la fe. Tiene un propósito. Que esa es la gracia de Dios, que Dios la está impartiendo. Tener misericordia de todos. Ese es el propósito. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Entiendes ahora la frase, no? ¿Qué está haciendo Pablo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín? ¿Qué estás haciendo tú con todo tu currículum, con toda tu historia, con todo tu conocimiento, con todas tus habilidades, sin la gracia de Dios? Pero cuando entiendes la gracia de Dios y comienzas a vivir en la gracia de Dios, anhela aprender a vivir más de la gracia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Ahí quiero vivir. Por eso Pablo está diciendo acá lo que está diciendo. Así que, hermanos, no vivan de cualquier manera. Capítulo 12. Si no de acuerdo con esto.
Porque, ¿qué sabes tú? Pero lo presenta más elegante, nos dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿A quién se le hubiese ocurrido que para que nosotros tuviéramos vida eterna, Él tenía que venir, hacerse hombre y morir en una cruz? ¿A quién se le va a ocurrir eso? Y no hay otra forma, dice el Señor. Porque yo quiero darte mi gracia. Esa es la manera. Cree. ¿O quién fue su consejero? ¿O tú crees que vas a tomar mejores decisiones que Dios? Aprende a vivir de su gracia. Está escrita. ¿O quién le dio a él primero? Eso lo hablamos en la mañana, ¿no? ¿Qué le voy a llevar yo a Dios? Si todo lo que yo soy es de Él en mí y todo lo mío, lo único que yo tengo para dar a alguien es pecado, porque soy pecador. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Te acuerdas lo que dijimos en la mañana? Él no nos necesita. Él nos ama. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, también tú y yo. A Él sea la gloria. ¡Wow! Necesitamos cada día, todos los días, con urgencia, aprender a vivir de la gracia que nos humilla. Y me gusta cómo termina Pedro su segunda carta, y con esto quiero colgarme de Pedro para terminar. Antes bien, antes que cualquier otra cosa, que veas, que pienses, que da lo mismo, antes de cualquier cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la respuesta. A Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Tremendo, ¿no? Dios los bendiga. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es preciosa. Gracias por ayudarnos a entender que si bien el texto está hablando de la restauración final de Israel, está dándonos un consejo tremendo a nosotros hoy. Ayúdanos a humillarnos ante tu gracia. Ayúdanos a entender tu gracia para aprender a vivir de esa gracia, porque es allí donde vivimos. Ayúdanos a entender que la cruz es gracia, que estamos en un pacto de gracia sellado con sangre, para que la sangre no sea nuestra, sino que la vida sea nuestra en Cristo. Gracias por tanta gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Pastor, por la enseñanza de hoy. Vamos a